Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de psicología. En esta tutoría vamos a focalizarnos en una de las corrientes teóricas que surgieron a lo largo de la historia de la psicología, que es justamente el psicoanálisis, o también podemos llamarlo como corriente psicoanalítica, ¿sí? Vamos a ver lo más relevante sobre esta corriente. En este video yo voy a explicar sobre los orígenes, ¿sí?, de esta corriente, en qué consiste el psicoanálisis, y también vamos a hablar sobre el primer modelo de aparato psíquico, ¿sí? Voy a llegar hasta el primer modelo de aparato psíquico porque quiero hacer otro video en donde voy a hablar sobre el segundo modelo de aparato psíquico, que es mucho más complejo de poder comprenderlo, ¿sí? Bueno, para poder empezar a hablar sobre el psicoanálisis, primero tenemos que saber quién era Sigmund Freud. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Él nace en 1856 y muere en 1939. Sigmund Freud era un médico neurólogo, ejercía su profesión de médico en Austria, precisamente en la ciudad de Viena, y como todo médico se presentaban pacientes en su consultorio con diferentes manifestaciones, y algunos de ellos presentaban síntomas que eran un poco desconcertantes para Freud y para las ciencias médicas de esta época. Me estoy refiriendo a finales de 1800. Entonces, ¿qué ocurre? Freud, al encontrarse con estos pacientes que presentan estos síntomas, él empieza a preguntarse cuáles serán las causas de estos síntomas, porque en realidad no llegaba a comprender si tenía que ver con una enfermedad orgánica o con algo racional. Entonces Freud, para poder, encontrar una respuesta a esta pregunta, a esta duda, que tenía por estos síntomas, empieza a investigar principalmente en el campo de la salud mental. Poco a poco Freud va empezando a tener más interés en la salud mental y poco a poco va dejando de lado la neurología y las ciencias médicas. Y para poder trabajar en el campo de la salud mental en esta época se debían utilizar diferentes métodos. Por un lado tenemos el método de la electrólisis, tenemos la catarsis y tenemos la hipnosis. Freud va a intentar utilizar el método de hipnosis. Cuando él lleva a la práctica este método, él descubre de que sus pacientes no entraban en un estado profundo hipnótico. Entonces, para poder perfeccionar el uso de este método, decide tener clases con Berger. Freud descubre de que sus pacientes, en ese tránsito hipnótico, recordaban cosas que no recordaban cuando estaban despiertos. Entonces, es aquí cuando Freud descubre lo que se llama saber no sabido, que sería una faceta en la que el sujeto recuerda y una faceta en la que el sujeto no recuerda. Y posteriormente a esto es lo que Freud va a terminar denominando inconsciente. Y ya dejando de lado la neurología y las ciencias médicas y entrando de lleno en el campo de la salud mental, Freud, a partir de todas estas investigaciones que él va realizando junto con sus pacientes y el uso del método de hipnosis, él va a abordar una corriente teórica que es justamente el psicoanálisis. Una corriente teórica que fue sumamente importante para la psicología, marcó un antes y un después. ¿Y por qué digo que fue sumamente importante para la psicología? Porque precisamente la corriente psicoanalítica lo que aportó a la psicología fue el concepto del inconsciente. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del inconsciente, en realidad el inconsciente no lo descubre Freud ni el psicoanálisis, sino que en realidad lo que simplemente hizo Freud fue conceptualizarlo y darle un nombre. Porque digamos que ya para esta época, para el año 1900, ya habían otros exponentes que hablaban del inconsciente, por lo tanto Freud ni el psicoanálisis lo descubren, simplemente lo conceptualizan, ¿sí? Bien, entonces Sigmund Freud va a abordar
al psicoanálisis en el año 1900, y este es un dato importante, ¿sí? El psicoanálisis se abordó en 1900, ¿sí? Por Sigmund Freud. ¿Y cuál va a ser el objetivo que va a tener el psicoanálisis? Trabajar con pacientes, y es la única corriente teórica que en el ámbito de trabajo utiliza la práctica clínica. ¿A qué me refiero con esto? Que va a asistir pacientes que requieren de un tratamiento psicológico. El psicoanálisis, para poder estudiarlo el sujeto, lo va a estudiar desde el inconsciente, teniendo en cuenta la división subjetiva de conciencia e inconsciente, ¿sí? Freud, en el año 1899, él va a publicar un texto que se llama Interpretación de los sueños. Y para la comunidad científica, este texto va a ser considerado el primer texto psicoanalítico. ¿Y de qué va a hablar Freud en este texto? Bueno, él va a desarrollar una teoría, la teoría de los sueños, ¿sí? ¿Y qué es el sueño para Freud? ¿Sí? Esto es importante saber. ¿Qué es el sueño para Freud? Bueno, para Freud el sueño es la formación del inconsciente más engañosa que hay. ¿Y por qué es engañosa? Porque en realidad todo lo que nosotros recordamos al despertar y llamamos sueño, en realidad se encuentra muy alejado de lo que el inconsciente quiere expresar. Además, Freud dice de que el sueño es el relato del sueño. Es decir, que todo lo que nosotros recordamos al despertar, ya sea a nosotros mismos o hacia otras personas. Esto sería el sueño en sí. Freud, además, ¿sí? Él menciona 4 mecanismos en este texto que son los que construyen el sueño, que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Sobre estos 4 mecanismos. Él además menciona, ¿sí? Distintos tipos de sueños, los sueños de angustia, que son sueños básicamente cuando nos despertamos sudados, llorando, asustados. Esto tiene que ver con los sueños de angustia. Después hay otros tipos de sueños que se llaman guardián del dormir, que tienen que ver, por ejemplo, cuando soñamos que nos despertamos, pero en realidad seguimos, o sea, soñamos que nos despertamos, pero fue solamente un sueño, ¿sí? Bien. Freud, además de hablar de los sueños y de los tipos de sueño, de los mecanismos del sueño, en este mismo texto, en la interpretación de los sueños, va a publicar el primer modelo de aparato psíquico. Y él va a empezar explicando a la comunidad científica de una manera sencilla y pedagógica de que el aparato psíquico no tiene localización anatómica. ¿A qué me refiero con esto? Que el aparato psíquico no es un órgano que nosotros podemos encontrarlo en alguna parte del cuerpo o en el cerebro, sino que en realidad el aparato psíquico es un concepto abstracto. Que digamos que en esta materia, en psicología, es normal, digamos, utilizar conceptos abstractos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de emociones, las emociones son conceptos abstractos. Cuando hablamos de la memoria, son conceptos abstractos. Cuando hablamos de los sentimientos, son conceptos abstractos. Entonces, si el aparato psíquico no tiene localización anatómica, entonces tiene una existencia funcional. Esto lo menciona Sigmund Freud. O sea, el aparato psíquico no es un órgano que nosotros podemos encontrarlo en alguna parte del cuerpo, ¿sí? No tiene localización anatómica, pero Freud dice de que tiene una existencia funcional, ¿sí? Y esta va a depender de estructuras corticales del cerebro para poder existir, como por ejemplo la memoria, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo más relevante sobre lo que tiene que ver sobre los orígenes, el primer modelo de aparato psíquico, y en otro video voy a explicar sobre el peine invertido, en la que Freud menciona la situación regrediente, progrediente, como
funciona nuestra mente durante la vida de vigilia, durante el sueño, ¿sí? Y también sobre el segundo modelo de aparato psíquico, que es mucho más complejo, ¿sí?, de comprender. Así que, bueno, nada, espero que les sirva para los que están estudiando, ya sea en nivel secundario o en nivel terciario o en la universidad, una breve explicación sobre lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Así que nada, seguiré subiendo videos no solamente de psicología, sino de otras disciplinas, ya sean de historia, de cualquier disciplina que tenga que ver con las ciencias sociales, ¿sí? Puede ser economía, sociología, ¿sí?, historia, geografía, psicología. Bueno, espero que les haya servido para algo este video.